Belinda se sentó en el suelo con Ellie, rodeada de una variedad de objetos cotidianos. Chapas de botellas, cucharas de madera, bloques pequeños, trozos de papel de colores y la pequeña pizarra que Ellie usaba para sus proyectos de arte. Pero no estaban jugando. Estaban haciendo matemáticas. Y Ellie estaba concentrado, emocionado y realmente entendía los conceptos. Bueno, Ellie, decía Belinda con paciencia, intentemos con otra cosa. Si tenemos 15 chapas de botellas y queremos dividirlas en 5 grupos iguales, ¿cuántas chapas habrá en cada grupo? Richard observó con asombro cómo Ellie dividía cuidadosamente las chapas de botellas en 5 montones, contando cada grupo metódicamente. 3, anunció Ellie con orgullo. 3 chapas de botellas en cada grupo. Exacto, cariño, dijo Belinda con genuino entusiasmo. 15/5 es igual a 3. Te estás volviendo muy bueno en esto. El multimillonario Richard Sterling se quedó paralizado frente al estudio de su hijo, con el corazón latiéndole con fuerza mientras observaba por la rendija de la puerta. Lo que veía desafiaba todo lo que creía saber sobre la educación, el éxito y el poder del dinero. Su hijo de 8 años, Ellie, quien no había logrado aprender matemáticas básicas con 17 tutores caros, estaba sentado en el suelo con Belinda Washington, la joven negra que limpiaba su mansión todos los martes y jueves. Pero Belinda no estaba limpiando. Estaba enseñando. Y por primera vez en 2 años de dificultades académicas, Ellie realmente comprendía. ¿Ves, cariño?, decía Belinda con dulzura, mientras ordenaba chapas de colores en la alfombra. Si tenemos 12 chapas y queremos dividirlas en 3 grupos iguales, ¿cuántas chapas van en cada grupo? Richard observó con asombro cómo Ellie contaba cuidadosamente, con el rostro iluminado por una comprensión genuina. 4, exclamó Ellie, con una voz llena de emoción que Richard no había oído en meses. 4 en cada grupo. Eso significa que 1 2/3 es igual a 4. Así es, cariño, sonrió Belinda, con una cálida sonrisa que le transformó el rostro por completo. Eres tan inteligente, Ellie. Solo necesitabas que alguien te enseñara matemáticas de una forma que tuviera sentido para tu hermosa mente. Richard sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al darse cuenta de lo que estaba presenciando. Esta mujer, que probablemente ganó en un mes lo que él gastó en una sola clase particular, había logrado en 30 minutos lo que profesores de Harvard no pudieron lograr en 2 años. Pero lo que sorprendió aún más a Richard fue lo que Belinda hizo a continuación. Sacó una tiza y empezó a dibujar en una pequeña pizarra que de alguna manera había traído a la habitación. Ahora probemos con fracciones con algo que te guste, dijo Belinda con un susurro cómplice. Pizza. Richard se quedó boquiabierto al ver a su hijo, que ayer mismo había llorado con problemas de fracciones, inclinarse con entusiasmo para aprender. Pero mientras Richard se maravillaba ante este milagro inesperado, no tenía ni idea de que lo que estaba a punto de descubrir sobre Belinda no solo cambiaría la vida de su hijo, sino que desafiaría todo lo que creía sobre la inteligencia, el valor y quien merece ser llamado maestro. 2 años antes, cuando Ellie tenía 6 años y comenzaba primer grado en la escuela privada más exclusiva de la ciudad, Richard confiaba en que su hijo destacaría en todo, tal como lo había hecho en su infancia. Richard Sterling tenía una fortuna de más de $3.000 millones, tras haber construido su imperio tecnológico desde cero gracias a su inteligencia, trabajo duro y determinación. Se había graduado como validador en Harvard, había obtenido un MBA en Wharton y nunca se había enfrentado a un desafío académico que no pudiera superar. Así que, cuando la maestra de primer grado de Ellie, la señora Patterson, solicitó una reunión con los padres tan solo 3 meses después de comenzar el curso escolar, Richard asumió que quería hablar sobre la aceleración del currículo de su hijo. Se equivocó. Señor Sterling, dijo la señora Patterson con suavidad. Ellie tiene dificultades significativas con conceptos matemáticos básicos. Tiene dificultades con sumas y restas simples, y parece bloquearse por completo cuando se trata de números.
Richard sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Eso es imposible. Ellie es un niño brillante. Lee a un nivel de 3er grado y tiene un vocabulario increíble. La señora Patterson continuó: las artes del lenguaje no son el problema. Pero cuando se trata del pensamiento matemático, Ellie parece procesar la información de manera diferente a la mayoría de los niños. Podría beneficiarse de apoyo adicional. La respuesta inmediata de Richard fue invertir dinero en el problema. En una semana, contrató al Dr. Marcus Webb, un reconocido psicólogo infantil y especialista en educación que cobraba $200 por hora. El Dr. Webb trabajó con Ellie durante 3 meses utilizando la última tecnología educativa y metodologías basadas en la investigación. Pero las habilidades matemáticas de Ellie no mejoraron. De hecho, se volvió más ansioso y reacio a los números. Tal vez necesitemos un enfoque diferente, sugirió diplomáticamente el Dr. Webb cuando Richard expresó su frustración por la falta de progreso. Así que Richard contrató a la profesora Sarah Chen, matemática del MIT especializada en educación infantil temprana. La profesora Chen aportó manipulativos sofisticados, programas informáticos y técnicas de enseñanza innovadoras. Ellie odiaba cada sesión. Para cuando Ellie tenía 7 años, Richard había pasado por 8 tutores diferentes, cada uno más cualificado y caro que el anterior. Estaban la doctora Amanda Rodríguez, doctora en psicología educativa, $250 la hora. El profesor James Michey, es profesor de Harvard, $300 la hora. La doctora Lisa Thompson, especialista en dificultades de aprendizaje, $275 la hora. La señora Rachel Green, experta en Montessori, $180 la hora. El Dr. Kevin Park, matemático y experto en desarrollo infantil, $320 la hora. La profesora Diana Walls, especialista en currículo, $290 la hora. El Dr. Robert Johnson, terapeuta cognitivo-conductual, $250 la hora. La señorita Jennifer Adams, coordinadora de educación especial, $200 la hora. Cada tutor venía altamente recomendado. Todos tenían credenciales impresionantes. Cada uno utilizaba métodos y enfoques diferentes. Ninguno de ellos pudo ayudar a Ellie a comprender matemáticas básicas. Para cuando Ellie cumplió 8 años, Richard había contratado a 9 tutores más. El Dr. Michael Brown, neurocientífico que estudia la cognición matemática, $350 la hora. La profesora Carol Witte, experta en estilos de aprendizaje alternativos, $280 la hora. El Dr. Stephen Davis, neuropsicólogo pediátrico, $400 la hora. La señora Patricia Wilson, especialista en discapacidades de aprendizaje, $220 la hora. El Dr. Daniel Lee, investigador en educación matemática, $330 la hora. La profesora Nancy Taylor, psicóloga del desarrollo, $270 la hora. El Dr. Christopher Anderson, experto en intervención conductual, $290 la hora. La señora Michelle Thomas, terapeuta educativa, $240 la hora. La doctora Ashley García, especialista en ansiedad matemática, 3 por 10 horas. 17 tutores en total. Más de $200,000 gastados solo en honorarios de tutoría. Y Ellie seguía sin poder hacer sumas simples sin llorar. Como los tutores no conseguían ayudarlo, Ellie empezó a creerse estúpido. A pesar de ser brillante, curioso y elocuente en todo lo demás, había interiorizado el mensaje de que su cerebro, de alguna manera, no funcionaba bien con los números. Odio las matemáticas, le decía Ellie a su padre todas las noches. Nunca seré tan inteligente como tú, papá. Mi cerebro no funciona bien. A Richard se le rompía el corazón cada vez que oía esas palabras. Había construido un imperio con su mente, pero no podía ayudar a su propio hijo a entender que 2 más 2 es igual a 4.
La escuela privada empezó a sugerir que Ellie podría tener que repetir segundo grado o cambiarse a un programa especializado para niños con dificultades de aprendizaje. Richard se negó a considerar ninguna de las dos opciones, convencido de que el tutor adecuado seguía estando por ahí. Pero las sesiones de tutoría se volvieron cada vez más traumáticas para Ellie. Tenía ataques de pánico cuando veía hojas de ejercicios con números. Se escondía debajo de la cama cuando sabía que iba a venir un tutor. Empezó a tener pesadillas en las que le hacían preguntas de matemáticas delante de sus compañeros. El doctor Stephen Davis, el 17º y más caro tutor, finalmente le dijo a Richard algo que destrozó por completo su visión del mundo. Señor Sterling, debo ser honesto con usted. Algunos niños simplemente no tienen aptitud matemática. Ellie es claramente inteligente en muchas áreas, pero su cerebro puede no estar preparado para el pensamiento numérico. Quizás sea hora de centrarse en sus fortalezas y aceptar que las matemáticas siempre serán un desafío. Richard despidió al Dr. Davis ese mismo día, pero sus palabras lo atormentaron. ¿Era su hijo realmente incapaz de aprender matemáticas? ¿Acaso los genes de Richard no le transmitieron la capacidad matemática? ¿Estaba Ellie destinado a tener dificultades académicas para siempre? Durante esta pesadilla de 2 años de tutores fallidos y creciente desesperación, una persona había sido una presencia constante y silenciosa en el hogar de los Sterling: Belinda Washington. Belinda tenía 28 años, era madre soltera de 2 niños pequeños y trabajaba en 3 trabajos de limpieza para mantener a su familia. Limpiaba la mansión Sterling todos los martes y jueves de 9 de la mañana a 3 de la tarde, siempre puntual y trabajando con profesionalismo eficiente y discreto. Richard apenas notaba su presencia. Para él, Belinda era solo una más del personal de la casa. Confiable, invisible e irrelevante para los aspectos importantes de su vida. Pero Ellie sí se fijaba en Belinda. Mientras Richard estaba en el trabajo y el tutor actual se esforzaba por enseñar conceptos básicos, Ellie solía escaparse de sus sesiones de estudio y encontraba a Belinda limpiando en otras partes de la casa. «Señorita Belinda», decía Ellie en voz baja, apareciendo en la habitación donde estuviera trabajando. «¿Puedo ayudarla a limpiar?». Belinda siempre hacía una pausa en su trabajo y le dedicaba a Ellie toda su atención. «Claro, cariño, puedes ayudarme a quitar el polvo de estos estantes si quieres». A Ellie le encantaban esos momentos. Belinda nunca le preguntaba por la tarea de matemáticas ni por qué no estaba en su sesión de tutoría. Ella nunca lo hizo sentir estúpido ni roto. Simplemente lo trataba como un niño normal y capaz que tenía cosas valiosas que aportar. «Señorita Belinda», le preguntó Ellie un martes mientras la ayudaba a organizar libros en la biblioteca. «¿Cree que soy inteligente?». Belinda dejó de limpiar el polvo y se arrodilló a la altura de los ojos de Ellie. «Ellie, cariño, eres uno de los niños más inteligentes que he conocido. Sabes muchísimo de dinosaurios, del espacio y de todo tipo de cosas interesantes. Tu cerebro es precioso tal como es. Pero no sé matemáticas», dijo Ellie con tristeza. «Todos los tutores dicen que tengo que esforzarme más, pero me esfuerzo y sigo sin entenderlo». A Belinda le dolía el corazón por este dulce niño, al que los adultos que deberían haber estado fomentando su confianza lo habían hecho sentir inadecuado. «A veces», dijo Belinda con dulzura, «la gente simplemente necesita aprender las cosas de otra manera. No tienes ningún problema con el cerebro, cariño. Quizás los tutores aún no saben cómo enseñarte». Estas breves conversaciones eran los únicos momentos en que Ellie se sentía realmente comprendido y valorado durante sus dificultades académicas. Lo que Richard no sabía era que Belinda Washington guardaba un secreto que lo habría impactado si alguna vez se hubiera molestado en preguntarle sobre sus antecedentes. A pesar de ganarse la vida limpiando casas, Belinda tenía una licenciatura en educación primaria de una universidad históricamente afroamericana en Alabama. Se había graduado de summa cum laude y desde pequeña había soñado con ser maestra. Belinda había enseñado 3er grado durante 2 años en una escuela pública con fondos insuficientes en Birmingham,
donde había trabajado con niños de entornos empobrecidos que habían sido descartados por el sistema educativo. Tenía un don para llegar a estudiantes a los que otros maestros no podían ayudar, especialmente a aquellos que tenían dificultades con los métodos de enseñanza tradicionales. Pero cuando la madre de Belinda enfermó y necesitó atención médica costosa, y cuando Belinda descubrió que estaba embarazada de su segundo hijo, tuvo que tomar una decisión imposible: seguir enseñando por $32,000 al año. O mudarse a una ciudad donde pudiera ganar suficiente dinero limpiando casas para mantener a su familia. Belinda eligió a su familia. Se mudó a la ciudad de Richard hace 3 años y montó un pequeño negocio de limpieza que le permitió ganar suficiente dinero para pagar los medicamentos de su madre, la guardería de sus hijos y las necesidades básicas. Pero nunca dejó de ser maestra de corazón. Cada vez que Belinda veía a Ellie con dificultades con sus clases particulares, y veía y escuchaba más de lo que Richard se imaginaba, sus instintos de educadora se activaban. Podía ver que Ellie era un aprendiz kinestésico que necesitaba tocar y manipular objetos para comprender conceptos abstractos. Podía ver que estaba abrumado por las hojas de ejercicios e intimidado por los métodos de enseñanza formales. Podía ver que necesitaba ánimo y paciencia, no presión ni críticas. Pero Belinda era solo la señora de la limpieza, así que se guardó sus observaciones para sí misma y limitó sus interacciones con Ellie a sus breves y amistosas conversaciones mientras trabajaba hasta el día en que todo cambió. Era una tarde de jueves de octubre cuando el mundo cuidadosamente controlado de Richard finalmente se desmoronó por completo. La doctora Ashley García, la tutora de 17 años, estaba trabajando con Ellie en su estudio cuando Richard oyó sollozos provenientes del pasillo. Richard corrió hacia el lugar del sonido y encontró a Ellie acurrucada en el suelo llorando histéricamente mientras la doctora García estaba de pie junto a él con una hoja de ejercicios en la mano. Ellie, necesitas calmarte y concentrarte, decía la doctora García con impaciencia. Este es un simple problema de fracciones. Llevamos 3 semanas trabajando en este concepto. No puedo, se lamentó Ellie. Soy demasiado estúpida. Nunca entenderé las matemáticas. Odio los números. Richard sintió que algo se rompía en su pecho al ver a su hijo sumirse en la desesperación por lo que debería haber sido una parte normal de la educación infantil. Doctora García, creo que es suficiente por hoy, dijo Richard en voz baja, tratando de controlar sus propias emociones. Señor Sterling, Ellie solo necesita esforzarse con más constancia. Quizás si aumentáramos nuestras sesiones a 5 veces por semana. No, interrumpió Richard con firmeza. Ya terminamos. Por favor, empaquen sus materiales. Después de que el doctor García se fuera, Richard se sentó en el suelo junto a su hijo que lloraba y lo abrazó fuerte. Papá, ¿por qué no puedo aprender matemáticas como los demás niños?, preguntó Ellie entre lágrimas. ¿Por qué tengo el cerebro roto? Richard no tenía respuesta. Por primera vez en su vida adulta, su dinero, sus contactos y su inteligencia no podían resolver un problema que le rompía el corazón. Tu cerebro no está roto, hijo, dijo Richard en voz baja. Solo necesitamos encontrar una manera diferente. Pero Richard no tenía ni idea de cuál podría ser esa manera diferente. El martes siguiente, Richard decidió trabajar desde casa para poder pasar más tiempo con Ellie e intentar averiguar cómo ayudar a su hijo sin traumatizarlo más. Richard estaba en su oficina en casa, luchando por concentrarse en una presentación de negocios, cuando escuchó algo inusual proveniente del estudio de Ellie. Era una risa. La risa de Ellie. Richard no recordaba la última vez que había oído a su hijo reír con genuina alegría. Curioso y esperanzado, Richard caminó silenciosamente hacia la sala de estudio para investigar. Lo que encontró cambió todo lo que creía saber sobre la enseñanza, el aprendizaje y el valor de los seres humanos. A través de la rendija de la puerta, Richard podía ver a Belinda sentada en el suelo con Ellie, rodeada de una variedad de objetos cotidianos. Tapas de botellas, cucharas de madera, bloques pequeños,
trozos de papel de colores y la pequeña pizarra que Ellie usaba para sus proyectos de arte. Pero no estaban jugando. Estaban haciendo matemáticas y Ellie estaba concentrado, emocionado y entendía los conceptos. Bien, Ellie, decía Belinda pacientemente, probemos con otra cosa. Si tenemos 15 tapas de botellas y queremos dividirlas en 5 grupos iguales, ¿cuántas tapas habrá en cada grupo? Richard observó con asombro cómo Ellie dividía cuidadosamente las tapas en 5 montones, contando cada grupo metódicamente. 3, anunció Ellie con orgullo. 3 chapas en cada grupo. Exactamente, cariño, dijo Belinda con genuino entusiasmo. 15/5 igual a 3. Te estás volviendo muy bueno en esto. Richard sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al darse cuenta de lo que estaba presenciando. Esta mujer, a quien apenas había reconocido durante 2 años, estaba logrando lo que los doctores de Harvard y los profesores del MIT no pudieron lograr. Le estaba enseñando matemáticas a su hijo. Y lo más importante, estaba haciendo que Ellie volviera a creer en sí mismo. 15/5 igual a 3. Te estás volviendo muy bueno en esto. Richard sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al darse cuenta de lo que estaba presenciando. Esta mujer, a quien apenas había reconocido durante 2 años, estaba logrando lo que los doctores de Harvard y los profesores del MIT no pudieron lograr. Le estaba enseñando matemáticas a su hijo. Y lo más importante, estaba haciendo que Ellie volviera a creer en sí mismo. Pero mientras Richard seguía observando, se dio cuenta de que los métodos de enseñanza de Belinda eran diferentes a todo lo que había visto antes. No estaba usando materiales manipulativos caros ni currículos basados en investigaciones. Usaba tapas de botellas, tiza y muchísima paciencia. Y funcionaba. Ahora probemos con fracciones, dijo Belinda, cogiendo la tiza. Pero en lugar de hojas de ejercicios aburridas, hablemos de algo que te guste. ¿Cuál es tu comida favorita? Pizza, dijo Ellie inmediatamente. Perfecto. Empezó Belinda a dibujar un círculo en la pequeña pizarra. Esta es una pizza entera. Si la cortamos en 4 porciones iguales y te comes una, ¿qué fracción de la pizza te comiste? Ellie estudió el dibujo con atención, frunciendo el ceño en señal de concentración. Por un momento, Richard contuvo la respiración, esperando el colapso habitual que sucedía siempre que Ellie se topaba con fracciones. Pero en cambio, el rostro de Ellie se iluminó con la comprensión. «Cuarto», dijo emocionado. «Me comí un cuarto de la pizza». «Sí», Belinda juntó las manos. «¿Y si tu amigo se come otra porción, cuánto de la pizza se ha comido ahora?» «2 cuartos», respondió Ellie con seguridad. «O medio». 2 cuartos es lo mismo que medio. Richard se tambaleó hacia atrás desde la puerta, con la mente dando vueltas por la sorpresa y la confusión. Su hijo, que había llorado por problemas de fracciones hacía apenas unos días, los estaba resolviendo con confianza y alegría. La joven negra que limpiaba su casa, con quien nunca había pensado tener una conversación real, era la maestra que su hijo había estado necesitando desesperadamente todo este tiempo. Pero mientras Richard estaba allí, procesando esta revelación trascendental, no tenía ni idea de que la historia de Belinda era aún más extraordinaria que lo que acababa de presenciar. Y estaba a punto de aprender que a veces las lecciones más importantes no tienen nada que ver con las matemáticas. Se trata de reconocer el extraordinario valor de las personas que con demasiada frecuencia pasamos por alto. La verdad sobre Belinda Washington estaba a punto de cambiar la vida de Richard Sterling para siempre. Pero mientras Richard seguía observando, se dio cuenta de que los métodos de enseñanza de Belinda eran diferentes a todo lo que había visto. No usaba materiales manipulativos caros ni programas basados en investigaciones. Usaba tapas de botellas, tiza y una paciencia infinita. Y estaba funcionando. Ahora, probemos con las fracciones, dijo Belinda, tomando la tiza. Pero en lugar de aburridas hojas de ejercicios, hablemos de algo que te guste.
¿Cuál es tu comida favorita? Pizza, dijo Ellie inmediatamente. Perfecto. Belinda comenzó a dibujar un círculo en la pequeña pizarra. Esta es una pizza entera. Si la cortamos en 4 porciones iguales y te comes una, ¿qué fracción de pizza te comiste? Ellie estudió el dibujo con atención, frunciendo el ceño en señal de concentración. Por un momento, Richard contuvo la respiración, esperando el colapso habitual que sucedía siempre que Ellie se topaba con fracciones. Pero en cambio, el rostro de Ellie se iluminó con la comprensión. Un cuarto, dijo emocionado. Me comí un cuarto de la pizza. Sí, Belinda aplaudió. ¿Y si tu amigo se come otra porción? ¿Cuánto de la pizza se ha comido ahora? 2 por 4, respondió Ellie con seguridad. O medio. 2 por 4 es lo mismo que medio. Richard se tambaleó hacia atrás desde la puerta, con la mente dando vueltas por la sorpresa y la confusión. Su hijo, que había llorado por problemas de fracciones hacía apenas unos días, los estaba resolviendo con confianza y alegría. La joven negra que limpiaba su casa, con quien nunca había pensado tener una conversación real, era la maestra que su hijo había estado necesitando desesperadamente. Pero mientras Richard estaba allí procesando esta revelación trascendental, en su mente, no tenía ni idea de que la historia de Belinda era aún más extraordinaria que la que acababa de presenciar. Y estaba a punto de aprender que, a veces, las lecciones más importantes no tienen nada que ver con las matemáticas. Se tratan de reconocer el extraordinario valor de personas que con demasiada frecuencia pasamos por alto. La verdad sobre Belinda Washington estaba a punto de cambiar la vida de Richard Sterling para siempre. Richard se quedó en el pasillo varios minutos más, observando a través de la rendija de la puerta cómo Belinda continuaba su improvisada lección de matemáticas con Ellie. Su mente daba vueltas con preguntas, emociones y una creciente sensación de que todo lo que creía saber sobre educación, inteligencia y valor humano estaba a punto de cambiar radicalmente. Finalmente, Richard se armó de valor y llamó suavemente a la puerta del estudio. Disculpe, dijo en voz baja, abriendo la puerta lo justo para echar un vistazo. Belinda se puso de pie de inmediato, con el rostro enrojecido por la vergüenza y lo que parecía miedo. Señor Sterling, lo siento mucho, dijo Belinda rápidamente, empezando a recoger las chapas y demás materiales. Sé que no debería estar aquí. Estaba terminando de quitar el polvo y Ellie parecía molesto. Así que pensé, por favor, no te disculpes, interrumpió Richard con suavidad, entrando de lleno en la habitación. Y por favor, no guardes eso todavía. Ellie miraba a su padre y a Belinda, confundido por la tensión en la habitación. Papá, la señorita Belinda me estaba enseñando fracciones, dijo Ellie emocionado, aparentemente sin darse cuenta de que algo inusual estaba sucediendo. Me enseñó cómo funcionan las porciones de pizza, y por fin entiendo por qué 2 cuartos es lo mismo que 1 diagonal 2. Richard sintió un nudo en la garganta al ver el orgullo y la alegría en los ojos de su hijo. Emociones que habían estado ausentes durante las clases de matemáticas durante más de 2 años. Belinda, dijo Richard con cuidado, ¿podríamos hablar? Ellie, ¿por qué no vas a buscar algo de picar a la cocina mientras la señorita Belinda y yo conversamos? Después de que Ellie salió de la habitación, Richard cerró la puerta y se giró para mirar a Belinda, quien parecía estar a punto de ser despedida. Belinda, necesito preguntarte algo y quiero que seas completamente sincera conmigo, comenzó Richard. ¿Cómo supiste enseñarle matemáticas a Ellie cuando 17 tutores profesionales no pudieron ayudarlo? Los ojos de Belinda se llenaron de lágrimas. Por un momento, pareció dudar entre decir la verdad o inventar una excusa. Finalmente, respiró hondo y miró a Richard a los ojos. Señor Sterling, tengo una licenciatura en educación primaria de la Universidad Estatal de Alabama. Me gradué de summa cum y enseñé 3er grado durante 2 años antes de mudarme aquí. Richard sintió que se le derrumbaba el suelo. ¿Es usted profesor?, preguntó con incredulidad.
Eres educador profesional y llevas 2 años limpiando mi casa mientras yo pagaba a desconocidos cientos de dólares la hora para que no ayudaran a mi hijo. La voz de Belinda era apenas un susurro. Sí, señor. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Richard, con una mezcla de frustración y asombro. ¿Por qué no te ofreciste a ayudar a Ellie cuando viste que tenía dificultades? Belinda bajó la mirada hacia sus manos, que aún sostenían una tapa de botella de la clase de matemáticas. Señor Sterling, me contrató para limpiar su casa, no para enseñarle a su hijo. No pensé que me correspondiera interferir en su educación. Y, sinceramente, hizo una pausa, armándose de valor. No pensé que escucharías las sugerencias de tu señora de la limpieza, sin importar mis cualificaciones. Richard sintió una oleada de vergüenza al darse cuenta de que Belinda tenía toda la razón. Si ella se hubiera acercado a él hace 2 años y le hubiera dicho que era profesora que podía ayudar a Ellie, probablemente habría desestimado su sugerencia y habría seguido contratando tutores caros con credenciales impresionantes. Belinda, te debo una disculpa, dijo Richard en voz baja. Tienes razón. Habría rechazado tu ayuda porque me centraba en las credenciales y el prestigio en lugar de en los resultados. Estaba tan preocupado por contratar a los mejores tutores que nunca consideré que la mejor profesora para Ellie podría estar ya en mi casa. ¿Puedes contarme más sobre tu trayectoria?, preguntó Richard, genuinamente curioso por esta mujer a la que había subestimado por completo. ¿Cómo terminaste limpiando casas en lugar de dar clases? Belinda se sentó en una de las sillas junto a la mesa de estudio de Ellie, y Richard pudo ver su lucha interna mientras decidía cuánto compartir. Mi madre enfermó hace 3 años, empezó Belinda. Necesitaba tratamientos médicos costosos que no cubría el seguro. Al mismo tiempo, descubrí que estaba embarazada de mi segundo hijo y mi marido nos dejó. Richard escuchó atentamente mientras Belinda continuaba su relato. Yo enseñaba en una escuela primaria pública en Birmingham y ganaba $32,000 al año. Me encantaba mi trabajo. Me encantaba trabajar con niños con dificultades académicas porque entendía lo que se sentía ser ignorado por el sistema educativo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Richard. Cuando estaba en la primaria, me etiquetaban como aprendiz lento porque no podía quedarme quieta y concentrarme en las lecciones tradicionales. Los maestros pensaban que no era lo suficientemente inteligente como para tener éxito académico. Pero tuve una maestra en 4º grado, la señora Johnson, que se dio cuenta de que aprendía de manera diferente a otros niños. Los ojos de Belinda se iluminaron al recordar a su maestra transformadora. La señora Johnson me enseñó matemáticas con recetas de cocina y me enseñó a leer dejándome representar cuentos. Me mostró que ser diferente no significaba ser menos capaz. Ella es la razón por la que me convertí en maestra. Quería ser esa persona para otros niños que no encajaban en el molde tradicional. Richard comenzaba a comprender por qué Belinda había sido tan efectiva con Ellie. Cuando mi madre enfermó y me enfrenté a la maternidad soltera, tuve que tomar una decisión. Belinda continuó. Podía quedarme en Birmingham y dar clases por apenas lo suficiente para sobrevivir, o podía mudarme aquí y comenzar un negocio de limpieza que me permitiera mantener a mi familia. ¿Entonces dejaste la enseñanza para limpiar casas?, preguntó Richard. Dejé mi aula, pero nunca dejé de ser maestra, corrigió Belinda con suavidad. Cada vez que veo a un niño con dificultades, se me despierta el instinto de maestra. Cuando he estado limpiando tu casa y oigo a Ellie llorar durante sus clases particulares, me rompe el corazón porque veo exactamente lo que necesita, pero sé que no me corresponde interferir. Richard sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al darse cuenta del enorme sacrificio que Belinda había hecho por su familia y de cómo sus propios prejuicios le habían impedido reconocer sus extraordinarias cualidades. Belinda, lo que hiciste hoy con Ellie, enseñándole fracciones con dibujos de pizza y división con tapas de botellas. Eso no fue solo amabilidad. Eso fue experiencia profesional. Cada niño aprende de forma diferente, explicó Belinda. Ellie es lo que llamamos un aprendiz kinestésico.
Necesita tocar y manipular objetos para comprender conceptos abstractos. También es muy visual y responde mejor a ejemplos del mundo real que a hojas de ejercicios abstractas. ¿Cómo pudiste saberlo tan rápido cuando 17 tutores no lo entendían? Belinda sonrió con tristeza. Porque he trabajado con docenas de niños exactamente como Ellie. En escuelas con pocos recursos, no tenemos materiales manipulativos sofisticados ni planes de estudio caros. Así que aprendemos a enseñar con cualquier material que encontremos. Tapas de botellas, frijoles, tiza, cartón. Usamos cualquier cosa que ayude a los niños a comprender. Richard empezaba a darse cuenta de que sus costosos tutores, con todos sus títulos avanzados y métodos sofisticados, habían estado complicando demasiado la educación de Ellie en lugar de abordar su estilo de aprendizaje específico. Belinda, dijo Richard con la voz llena de determinación. Tengo una propuesta para ti. Belinda parecía nerviosa, insegura de lo que Richard pudiera sugerir. Quiero ofrecerte un puesto como tutora privada de Ellie, no como mi señora de la limpieza que ocasionalmente ayuda con las tareas, sino como su especialista en educación a tiempo completo. Belinda miró a Richard con asombro. Señor Sterling, no entiendo. Te pagaré 75,000 pesos al año para que trabajes exclusivamente con Ellie en sus estudios. Tendrás control total sobre su currículo y métodos de enseñanza. Se acabaron los tutores externos. Se acabaron los experimentos fallidos. Solo tú, trabajando con mi hijo como creas que es mejor. Los ojos de Belinda se llenaron de lágrimas. 75,000 pesos al año. Eso es más del doble de lo que ganaba como maestra. Es menos de lo que he estado gastando en tutores que no pueden ayudarlo, señaló Richard. Y a diferencia de esos tutores, tú sí obtienes resultados. Pero, señor Sterling, ¿qué hay de tu casa? ¿Quién limpiará? Contrataré un servicio de limpieza. Richard lo interrumpió. Belinda, necesito que entiendas algo. Lo que hiciste con él y hoy no fue solo ayudarlo con matemáticas. Le devolviste la confianza. Le hiciste creer que era inteligente de nuevo. ¿Tienes idea de lo valioso que es eso? Belinda se secó las lágrimas mientras consideraba la oferta de Richard. Hay una condición, dijo finalmente. ¿Cuál es? Quiero trabajar con Ellie de una manera que fomente su amor por el aprendizaje, no solo sus calificaciones en los exámenes. Quiero mostrarle que la educación puede ser alegre y emocionante, no aterradora e intimidante. Richard sonrió. Belinda, después de verte enseñarle fracciones con dibujos de pizza, creo que la alegría y el entusiasmo son justo lo que le ha faltado a su educación. Durante los siguientes 3 meses, Richard observó con asombro cómo su hijo se transformaba bajo la guía de Belinda. En lugar de sentarse en un escritorio con hojas de ejercicios, las clases de matemáticas de Ellie se impartían por toda la casa y el jardín. Midían los ingredientes mientras horneaban galletas para aprender sobre fracciones. Contaban el cambio en el supermercado para practicar la suma y la resta. Construían estructuras con bloques para comprender la geometría. Belinda no solo le enseñó matemáticas a Ellie. Le enseñó a ver los números como herramientas para explorar el mundo que lo rodea, no como enemigos a los que temer. Mira, papá, dijo Ellie emocionado una noche, corriendo a la oficina de Richard con un puñado de hojas. Belinda y yo recogimos hojas de diferentes árboles y las usamos para aprender sobre patrones y clasificación. Encontramos 12 tipos diferentes y los organizamos por tamaño, forma y color. Richard se maravilló del entusiasmo de su hijo. El niño que antes se escondía debajo de la cama para evitar las clases de matemáticas ahora buscaba oportunidades para usar el pensamiento matemático. Pero los cambios en Ellie fueron más allá de lo académico. Su confianza aumentó en todas las áreas de su vida. Empezó a ofrecerse como voluntario para responder preguntas en clase. Hizo nuevos amigos. Empezó a perseguir intereses y pasatiempos que antes le resultaban demasiado inseguros para intentar. Belinda, ¿cómo supiste que esto funcionaría? Preguntó Richard un día mientras veían a Ellie explicar con seguridad un concepto matemático a su primo menor.
Porque creí en él, respondió Belinda simplemente. Cada niño es brillante a su manera. A Ellie nunca le faltó inteligencia. Simplemente, le enseñaban de una manera que no se ajustaba al funcionamiento de su cerebro. Una vez que descubrimos su estilo de aprendizaje, sus habilidades naturales pudieron brillar. La verdadera prueba de la transformación de Ellie llegó en marzo, cuando su escuela anunció su feria anual de matemáticas. Se invitó a los estudiantes a crear proyectos que demostraran conceptos matemáticos y Ellie quiso participar de inmediato. Señorita Belinda, ¿podemos crear un proyecto para la feria de matemáticas? Ellie preguntó emocionado. Quiero mostrarles a todos lo divertidas que pueden ser las matemáticas. Richard estaba nervioso de que Ellie se pusiera en una situación donde pudiera enfrentar vergüenza pública, pero Belinda alentó su entusiasmo. ¿Qué tipo de proyecto te gustaría crear?, preguntó Belinda. Ellie pensó detenidamente. Quiero mostrarles a otros niños cómo aprender fracciones usando pizza. Y tal vez podríamos mostrar la división usando tapas de botellas, como me enseñaste. Durante el mes siguiente, Ellie y Belinda trabajaron juntos para crear un puesto interactivo para la feria de matemáticas. Hicieron carteles coloridos que explicaban diferentes maneras de entender conceptos matemáticos y prepararon actividades prácticas para que otros estudiantes las probaran. La noche de la feria de matemáticas, Richard estaba casi tan nervioso como durante su primera presentación de negocios. Sabía lo mucho que esto significaba para Ellie y le aterrorizaba que su hijo fuera ridiculizado o que lo reprobaran después de tanto progreso. Pero cuando Richard llegó a la escuela, encontró algo que le hizo llorar. El puesto de Ellie estaba rodeado de una multitud de estudiantes, padres y maestros. Ellie explicaba con confianza los conceptos de fracciones a un grupo de estudiantes de tercer grado usando rebanadas de pizza de papel y tapas de botellas, tal como Belinda le había enseñado. Verán, Ellie decía con autoridad, cuando cortamos la pizza en 8 porciones y comemos 3, nos hemos comido 38 porciones de pizza. Pero si comemos 6 piezas, son 68, que es lo mismo que 3/4. Los niños alrededor de su puesto estaban concentrados y entusiasmados, aprendiendo conceptos matemáticos gracias a la entusiasta enseñanza de Ellie. Richard sintió que se le llenaba el corazón de orgullo al darse cuenta de que su hijo, que antes se creía tonto, ahora enseñaba a otros niños y les ayudaba a comprender conceptos que antes le parecían imposibles. La señora Patterson, la maestra actual de Ellie, se acercó a Richard durante la feria de matemáticas con una expresión de asombro. Señor Sterling, debo decirle que el progreso de Ellie este año ha sido absolutamente notable. No solo ha alcanzado el nivel de su grado en matemáticas, sino que de hecho se está desempeñando por encima del nivel de su grado en varias áreas. Todo es gracias a Belinda, dijo Richard, señalando hacia donde Belinda ayudaba a Ellie a demostrar conceptos de fracciones a un grupo de padres impresionados. Tengo que preguntar, continuó la señora Patterson, ¿dónde encontró una tutora tan excepcional? Sus métodos son increíblemente efectivos. Y a Ellie se le nota que adora trabajar con ella. Richard sonrió al darse cuenta de lo mucho que había cambiado su perspectiva en los últimos meses. Ella nos encontró, dijo Richard simplemente. O mejor dicho, finalmente tuve la sabiduría de reconocer a la extraordinaria maestra que había estado en mi casa todo este tiempo. Mientras Richard observaba a Ellie y Belinda trabajar juntos en su puesto de la feria de matemáticas, reflexionó sobre todas las lecciones que había aprendido, lecciones que iban mucho más allá de las matemáticas. Aprendió que la inteligencia se manifiesta de muchas maneras y que la credencial más importante que un maestro puede tener es la capacidad de ver el potencial en cada niño. Aprendió que su dinero y su estatus lo habían cegado ante las personas extraordinarias que ya había en su vida. Aprendió que a veces las soluciones más profundas a nuestros problemas provienen de las fuentes más inesperadas. Y lo más importante, aprendió que su hijo nunca había estado roto ni carecía de nada. Ellie simplemente necesitaba a alguien que comprendiera su forma única de aprender y que creyera en su potencial. 6 meses después de ese primer día,
Cuando Richard descubrió a Belinda enseñándole a Ellie con tapas de botellas, Richard tomó otra decisión que le cambió la vida. Belinda, dijo durante una de sus reuniones regulares de progreso. Quiero fundar una fundación. ¿Qué tipo de fundación? Belinda preguntó. Una fundación educativa que identifica y apoya a maestros no convencionales. Personas como tú, que tienen las habilidades y la pasión para ayudar a los niños, pero que podrían ser ignoradas por los procesos de contratación tradicionales. Los ojos de Richard se iluminaron al explicar su visión. Probablemente haya docenas de Belinda Washingtons en esta ciudad. Educadoras brillantes que trabajan en empleos que no aprovechan sus talentos porque no pueden acceder a las oportunidades de enseñanza tradicionales. Quiero encontrarlas y conectarlas con niños que necesitan su ayuda. Eso suena maravilloso, dijo Belinda. Pero, ¿cómo identificarías a estos maestros? Quiero que me ayudes, respondió Richard. Quiero que seas el director de la fundación. Tu trabajo sería encontrar educadores que piensen de forma innovadora, que entiendan que cada niño aprende de manera diferente y que tengan la paciencia y la creatividad para llegar a los estudiantes que otros han desatendido. Belinda miró a Richard con asombro. ¿Quieres que dirija una fundación educativa? Quiero que revoluciones nuestra forma de pensar sobre la enseñanza y el aprendizaje, corrigió Richard. Ya has demostrado que puedes lograr resultados que los métodos tradicionales no pueden igualar. Ahora, quiero brindarte los recursos para ayudar a otros niños y familias que están pasando por dificultades como las que Ellie y yo pasábamos. Un año después, en el primer aniversario de que Belinda se convirtiera oficialmente en la tutora de Ellie, Richard recibió una llamada telefónica que lo llenó de más orgullo que cualquier logro empresarial. Señor Sterling, dijo la señora Patterson emocionada por teléfono. Quería informarle que Ellie obtuvo el percentil 95 en su examen estandarizado de matemáticas. Ahora tiene un rendimiento de 5º grado en matemáticas a pesar de estar en 3er grado. Richard encontró a Ellie y Belinda en el patio trasero trabajando en un proyecto de geometría que consistía en medir los ángulos de las sombras proyectadas por diferentes objetos. Ellie, acabo de hablar por teléfono con la señora Patterson, anunció Richard. Me contó sobre tus resultados del examen. Ellie levantó la vista de su transportador con una sonrisa radiante. Lo hice bien, papá. Lo hiciste increíble, hijo. Pero más importante, ¿te sientes bien con tus habilidades matemáticas ahora? Ellie consideró la pregunta seriamente y asintió con entusiasmo. Ahora me encantan las matemáticas, papá. La señorita Belinda me enseñó que los números están en todas partes y nos ayudan a entender cosas interesantes del mundo. Ayer, usamos las matemáticas para calcular la altura de nuestra casa midiendo las sombras. Richard se arrodilló y abrazó a su hijo con fuerza. Estoy orgulloso de ti, Ellie, no por tus calificaciones, sino porque nunca te rendiste, ni siquiera en las dificultades. La señorita Belinda dice que tener dificultades no significa que no seas inteligente. Ellie respondió con naturalidad. Dice que solo significa que tu cerebro está trabajando duro para entender las cosas. Richard miró a Belinda, quien sonreía de orgullo por el progreso de Ellie y su nueva confianza. Gracias, dijo Richard simplemente. Gracias por ver lo que yo no podía ver y por creer en mi hijo cuando casi había perdido la esperanza. Gracias por darme la oportunidad de hacer lo que más me gusta, respondió Belinda. Conocer a Ellie me ha recordado por qué me convertí en educadora. Mientras Richard observaba con entusiasmo a su hijo explicar su proyecto de geometría, se maravilló del camino que los había llevado hasta este momento. Un año atrás, Ellie era un niño desesperado y roto que se creía estúpido. Hoy, era un estudiante seguro y curioso que veía las matemáticas como una aventura emocionante. La transformación no tuvo nada que ver con tutores caros ni con tecnología educativa sofisticada. Tuvo todo que ver con una mujer extraordinaria que vio potencial donde otros veían problemas, que usó la creatividad y la paciencia en lugar de la presión y la crítica, y que comprendió que cada niño es brillante.
Solo necesitan a la persona adecuada que les ayude a descubrir su propia forma única de brillar. Richard Sterling había contratado a 17 tutores y gastado más de $200,000 intentando ayudar a su hijo a aprender matemáticas básicas. Pero la respuesta a sus oraciones había estado ahí todo el tiempo, limpiando su casa en silencio y esperando a que alguien reconociera esa verdadera enseñanza. La capacidad no tiene nada que ver con las credenciales ni el costo. A veces, los descubrimientos más transformadores ocurren cuando finalmente tenemos la sabiduría de ver el extraordinario valor de personas que hemos estado pasando por alto. Y a veces la mejor inversión que puedes hacer no es en servicios costosos ni en instituciones prestigiosas. Es en reconocer y nutrir a los seres humanos extraordinarios que ya forman parte de tu vida. Belinda Washington no solo le enseñó a Ellie Sterling a hacer matemáticas. Enseñó a toda una familia a reconocer la brillantez donde quiera que aparezca y como los mejores maestros a menudo se encuentran en los lugares más inesperados. Si te gusta la historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete.